Shalom a todos. Vamos a hablar hoy sobre la diáspora, global de los judíos, de los hebreos. La diáspora judía es uno de los fenómenos más significativos en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, los judíos se han dispersado por todo el mundo. Nos hemos dispersado por todo el mundo, llevando eh, llevando, llevando nuestra cultura, religión y tradiciones. Este artículo, vamos a explorar las causas y consecuencias de la diáspora judía y su impacto en la identidad judía. La diáspora judía comenzó en la antigüedad con la conquista y destrucción del reino de Israel y el reino de Judá por parte del imperio asirio y babilónico, respectivamente. Estos eventos llevaron al exilio de gran parte de la población judía. La diáspora se intensificó con la destrucción del Segundo Templo en Jerusalén por los romanos en el año 70 de la era común, lo que provocó una dispersión aún mayor de los judíos. A lo largo de la historia, la diáspora judía ha sido moldeada por una variedad de factores, incluyendo persecuciones, expulsiones y oportunidades económicas en diferentes partes del mundo. Los judíos nos hemos establecido en numerosos países, adaptándonos a, eh, a las prácticas dentro del contexto local, de nuestras prácticas, al contexto local y al tiempo que manteníamos conexiones con nuestra herencia y con la tierra de Israel. La diáspora ha tenido un impacto profundo en la identidad judía. A pesar de la diversidad de experiencias y contextos, los judíos hemos mantenido un sentido de pertenencia a una comunidad global, unida por la religión, la historia y la cultura. La diáspora ha sido también una fuente de creatividad y renovación, contribuyendo al desarrollo del judaísmo en distintas formas. La diáspora judía es un testimonio de la resiliencia y adaptación del pueblo judío. A través de los siglos, ha influido en la forma en que los judíos entendemos nuestra identidad y nuestro lugar en el mundo, y ha dejado una huella indeleble en la historia y la cultura de toda la humanidad. La diáspora judía comenzó en el año 586, antes de la era común, con la destrucción del primer templo de Jerusalén y el exilio de Babilonia. Este evento marcó el inicio de un largo periodo de dispersión que se intensificó con la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común y posterior expulsión de los judíos de Judea por los romanos. La destrucción del primer templo por Nabucodonosor II, rey de Babilonia, fue un golpe devastador para el pueblo judío. La élite de la sociedad judía, incluyendo a la realeza, la nobleza, los sacerdotes, fueron llevados al exilio en Babilonia. A pesar de la lejanía de su tierra natal, los judíos exilados pudieron lograr mantener su identidad religiosa y cultural, sentando las bases para el judaísmo rabínico y las escrituras de textos sagrados como el Talmud de Babilonia. El regreso de algunos judíos a Jerusalén bajo el dominio persa permitió la reconstrucción del templo, pero la región permaneció bajo el control de sucesivos imperios extranjeros. La situación se volvió aún más precaria con la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 de la era común, tras una revuelta judía. Este evento fue seguido por la expulsión de los judíos de Judea y la dispersión aún mayor de la población judía
por todo el Imperio Romano y más lejos todavía, y más allá. La diáspora judía se convirtió en una característica permanente a lo largo de la historia judía. A lo largo de los siglos, los judíos se dedicaron en diversas partes del mundo eh, y se enfrentaron a desafíos como la persecución y la discriminación, pero también contribuyendo de manera significativa a las sociedades en las que vivían. La memoria de Jerusalén y la esperanza de un retorno a la tierra prometida se mantuvieron vivas en la liturgia y las tradiciones judías, reafirmando la conexión indeleble entre el pueblo judío y su tierra ancestral. La destrucción del segundo templo hizo que los judíos nos dispersáramos por todo el Imperio Romano y más allá del Imperio Romano. Nos establecimos en Europa, África del Norte, Medio Oriente, formando comunidades que mantenían su identidad judía a través de la religión o las tradiciones o ambas cosas a la vez. La diáspora llevó a los judíos a una variedad de entornos culturales y geográficos, donde nos adaptamos a las circunstancias locales mientras preservábamos nuestra identidad y prácticas religiosas. En Europa se establecieron principalmente en las regiones mediterránea y más tarde se expandieron hacia el centro y el este del continente. En África del Norte, las comunidades judías florecieron en países como Egipto, Túnez y Marruecos. En el Medio Oriente continuaron viviendo en áreas históricamente judías, así como en regiones como Irak, donde se desarrolló una próspera comunidad judía en Babilonia. A pesar de los desafíos de vivir en la diáspora, como la discriminación y los periodos de persecución, las comunidades judías lograron preservar su identidad a través de la práctica religiosa, el estudio de textos sagrados y la observancia de leyes y costumbres judías. Las sinagogas se convirtieron en centros de vías comunitarias y espirituales, y las escuelas judías asegurando la transmisión de la tradición y el conocimiento a las generaciones futuras. La diáspora también contribuyó a la diversificación del judaísmo, dando lugar a diferentes tradiciones y prácticas en función de las influencias culturales locales. Sin embargo, la conexión con la tierra de Israel, como ya dije anteriormente, y la esperanza de regreso a ella continuaron siendo un elemento unificador para los judíos de todo el mundo. Durante la Edad Media, los judíos enfrentaron persecuciones y expulsiones en varios países europeos. Sin embargo, también hubo periodos de florecimiento, como en España, en la España musulmana, donde los judíos hicieron importantes contribuciones a la filosofía, la ciencia, la literatura. La situación de los judíos en la Edad Media fue marcada por una alternancia entre la tolerancia y la hostilidad. En algunos momentos y lugares como en, eh, en el al-Andalus islámico, los judíos experimentaron una edad de oro de relativa libertad y participaron en la vida cultural y científica. Figuras como Maimónides, un filósofo, médico y erudito judío, florecieron en este ambiente y dejaron un legado duradero en la historia judía y mundial. Sin embargo, en otras partes de Europa, los judíos enfrentaron restricciones legales, acusaciones infundadas y violencia. Las cruzadas, por ejemplo, dieron lugar a masacres y conversiones forzadas de comunidades judías. Las expulsiones se convirtieron en una realidad recurrente, con ejemplos notables, como la expulsión de los judíos de Inglaterra en 1290 y de Francia en varias ocasiones durante el siglo XIII
y durante el siglo XIV. En el siglo XV, la situación se volvió particularmente grave en la península ibérica. La reconquista cristiana de territorios anteriormente musulmanes llevó a un aumento del antisemitismo y la persecución. Esto culminó en la expulsión de los judíos de España en 1492 y de Portugal en 1497, eventos que dispersaron a las comunidades judías sefaradíes por el Mediterráneo y más allá. A pesar de estos desafíos, las comunidades judías de la Edad Media lograron preservar su identidad y tradiciones. Su resistencia y adaptabilidad les permitieron contribuir significativamente a la sociedad y la cultura en los lugares donde se establecieron, incluso en tiempos de adversidad. A lo largo de la diáspora, los judíos desempeñaron un papel importante en el comercio internacional, gracias a sus redes de conexión en diferentes partes del mundo. También hicieron contribuciones significativas a la cultura y la ciencia en los países donde se determinó. Las redes comerciales judías se extendieron por Europa, el Medio Oriente y más allá, facilitando el intercambio de bienes, ideas y tecnologías entre distintas regiones. La movilidad y la adaptabilidad de los comerciantes judíos les permitieron actuar como intermediarios culturales y económicos en un mundo en constante cambio. En el ámbito cultural y científico, los judíos tuvieron un impacto profundo en la sociedad en la que vivieron. En la Edad Media y el Renacimiento, por ejemplo, los judíos contribuyeron al desarrollo de la filosofía, la medicina y la astronomía. En la España musulmana y luego en el mundo islámico, los eruditos judíos jugaron un papel clave en la preservación y transmisión del conocimiento griego y árabe a Europa. En la Edad Moderna, los judíos continuamos influyendo en la ciencia, la música, la literatura y las artes. Figuras como Albert Einstein, Franz Kafka, Marc Chagall son solo algunos ejemplos de judíos que dejaron una huella indeleble en sus campos. A lo largo de la diáspora, los judíos no solo mantuvimos nuestra identidad y tradiciones, sino que también enriquecimos las culturas y economías de los países en los que nos establecimos. Nuestra participación en el comercio internacional, como dije anteriormente, y las contribuciones a la cultura y la ciencia son testimonios de su adaptabilidad y su impacto en la historia global. En los siglos XIX y XX, la diáspora judía se expandió aún más debido a las persecuciones y los pogroms en Europa del Este, así como a las oportunidades económicas en América y otros lugares. Esto llevó a la formación de grandes comunidades judías en Estados Unidos, Argentina, Brasil y otros países. La situación de los judíos en Europa del Este se deterioró significativamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con el aumento de los pogroms y las políticas antisemitas en el Imperio Ruso y otros países de la región. Estos eventos, junto con las dificultades económicas y las restricciones a la movilidad social, impulsaron a millones de judíos a emigrar en busca de seguridad y mejores oportunidades de vida. América se convirtió en un destino importante para los judíos que huían de la persecución de la pobreza. Estados Unidos, en particular, atrajo a una gran cantidad de inmigrantes judíos que se asignan en ciudades como Nueva York, Chicago y Filadelfia. Estas comunidades judías florecieron y desempeñaron un papel vital en el desarrollo económico, cultural y social del país. Por otro lado, en América Latina, países como Argentina y Brasil también recibieron un número significativo de judíos. En Argentina, por ejemplo, los judíos se instalaron tanto
en las ciudades como en las colonias agrícolas, contribuyendo al desarrollo del país en diversos ámbitos. Estas olas migratorias transformaron a la diáspora judía, creando nuevas comunidades y redefiniendo las identidades judías en el contexto de sociedades pluralistas y democráticas. A pesar de los desafíos de adaptación y la persistencia del antisemitismo, los judíos en América logramos preservar nuestro patrimonio cultural y religioso, al tiempo que integrábamos las oportunidades y valores de nuestros nuevos hogares. El movimiento sionista, surgido a finales del siglo XIX, buscó el retorno de los judíos a su tierra ancestral, a nuestra tierra ancestral, y la creación de un Estado judío. La fundación del Estado de Israel en 1948 marcó un hito en la historia de la diáspora, ofreciendo un hogar nacional para los judíos de todo el mundo. El sionismo surgió como respuesta a las persecuciones y al antisemitismo que los judíos enfrentábamos en Europa y otras partes del mundo. Líderes como Teodoro Herzl abogaron por el establecimiento de un hogar judío seguro en lo que era en ese momento Palestina, que estaba bajo el dominio otomano y más tarde bajo el mandato británico. A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, el movimiento sionista trabajó para fomentar la inmigración judía a la entonces Palestina, desarrollar asentamientos y establecer las bases para un futuro Estado. Estos esfuerzos se vieron fortalecidos por la Declaración Balfour de 1917, en el que el gobierno británico expresó su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en lo que se denominaba Palestina. La culminación de estos esfuerzos se produjo el 14 de mayo de 1948, cuando David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Este acontecimiento transformó el panorama de la diáspora judía, ofreciendo a los judíos de todo el mundo la posibilidad de regresar a su tierra ancestral y participar en la construcción de una nación judía soberana. La fundación de Israel tuvo un impacto profundo en la identidad judía y en la dinámica de la diáspora. Para muchos judíos, el Estado de Israel se convirtió en un símbolo de esperanza y de redención, un refugio en tiempos de persecución y un centro de vida judía y cultural. La relación entre Israel y las comunidades judías de la diáspora ha sido compleja y multifacética, marcada por la solidaridad, el apoyo y en ocasiones la tensión. Sin embargo, la conexión entre el pueblo judío y su tierra ancestral sigue siendo un pilar fundamental de la identidad judía contemporánea. Hoy en día, la diáspora judía es más diversa que nunca, con comunidades establecidas en más de 100 países. A pesar de los desafíos y las tensiones, estas comunidades continúan preservando su identidad judía y contribuyendo a la sociedad en la que viven. La globalización y los movimientos migratorios del siglo XX y XXI han llevado a una mayor dispersión y diversificación de las comunidades judías. Desde las grandes poblaciones en Norteamérica y Europa hasta las comunidades más pequeñas en Asia y África y América Latina, los judíos se han adaptado a una amplia variedad de contextos culturales y políticos. A pesar de esta diversidad, las comunidades judías comparten una serie de elementos comunes que contribuyen a la preservación de su identidad. La religión, las tradiciones, la historia y la conexión con Israel son pilares fundamentales que unen a los judíos de todo el mundo. Las sinagogas, las escuelas judías, los centros comunitarios, las organizaciones judías desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la vida judía y la transmisión de la herencia a las nuevas generaciones. Las comunidades judías también enfrentan desafíos como el antisemitismo,
la asimilación y las tensiones políticas relacionadas con el conflicto Israel-Palestino. Sin embargo, a través de la resiliencia y la adaptabilidad, han logrado no solo sobrevivir, sino también prosperar y enriquecer las sociedades en las que se encuentran. La contribución de los judíos en la diáspora abarcan todos los ámbitos de la vida, desde la ciencia y la tecnología hasta las artes y la política. La diáspora judía sigue siendo una fuerza dinámica y vital en el mundo contemporáneo, demostrando la fortaleza y la continuidad de la identidad judía a través del tiempo y el espacio. Como conclusión, la diáspora judía es un testimonio de la resiliencia y adaptabilidad del pueblo judío a lo largo de la historia. Los judíos nos hemos enfrentado a la adversidad y hemos logrado preservar nuestra identidad y cultura. La diáspora no solo es una historia de dispersión, sino también de conexión y contribución a la diversidad cultural del mundo. Desde sus inicios en la antigüedad hasta la actualidad, la diáspora ha sido un elemento definitorio de la experiencia judía. A pesar de los desafíos de la persecución, la discriminación y el exilio, los judíos hemos mantenido una cohesión comunitaria y una fidelidad a nuestras tradiciones que han asegurado la continuidad de nuestra herencia a través de los siglos. La diáspora ha llevado a los judíos a todos los rincones del mundo, donde han enriquecido las sociedades en las que se han establecido. La contribución a la ciencia, la filosofía, las artes y la economía es inmensurable. Al mismo tiempo han mantenido una conexión profunda con nuestra tierra ancestral Israel, que ha sido central en la identidad judía. En la era moderna, la creación del Estado de Israel ha proporcionado un nuevo foco para la diáspora, ofreciendo un hogar nacional y un centro de identidad judía. Sin embargo, la diáspora continúa siendo una parte vital de la experiencia judía, manteniendo la diversidad y la riqueza de la tradición judía en todo el mundo. En conclusión, la diáspora judía es una historia de supervivencia y éxito, a pesar de los numerosos desafíos. Los judíos hemos logrado preservar nuestra identidad única y hemos contribuido significativamente a la cultura y el progreso humano. La diáspora es un reflejo de la fortaleza y la determinación del pueblo judío y sigue siendo una fuente de inspiración y orgullo. Shalom a todos y nos seguimos viendo.